¿Qué tal compañeros, compañeras? Profesora, muy buenos días. El día de hoy nosotros vamos a hablar de nuestro tema, concepto de autoridad, de la antigüedad a la era moderna. Nosotros conformamos el equipo número 2 por mis compañeros José Javier Ponce Calderón, Teodoro Pérez González y su servidor Daniel Ábalos Arellano. Para empezar vamos a ver una pequeña definición de lo que es autoridad, la cual nos dice que es aquel atributo que tiene una persona, el cual está directamente vinculado con el cargo u oficio que ésta ejerza, siendo en todos los sentidos la potestad de dar órdenes por tener el derecho de hacerlo y del mismo modo ser retribuido con el acatamiento y cumplimiento de dichas órdenes. Este concepto yo lo veo muy fácil de comprender. Igual varios de aquí ya hemos trabajado y laborado en una empresa, entonces ya fue o ya sea que hubiéramos sido en su momento pues algún jefe de área, un supervisor, o al revés, haber sido o haber estado encargados por pues, un supervisor o un jefe, el cual pues al momento de darnos las órdenes para nosotros hacer nuestras tareas de manera eficiente, ya estaba imponiendo su autoridad, ¿no? Entonces, como tal, el concepto yo lo veo muy fácil de comprender. Igual mis compañeras Alexia, Karina y Dianita en la exposición pasada nos hablaron de un concepto de autoridad, la cual nos decía que pues era el poder que tiene un individuo para tomar decisiones y ejecutarlas. Muchas veces la palabra poder se llega a confundir con autoridad. ¿Por qué? Es que él tiene la autoridad, tiene el poder. Pues sí, pero poder, la palabra poder tiene otro significado, el cual pues dentro de una organización nos habla que pues es ya la capacidad de controlar a otras personas mediante la persuasión, pues se puede decir de manera personal, ¿no? En cualidades, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, mi compañero Javier ya más adelante les estará explicando a detalle todos los tipos de autoridad que existen. Pasamos a la evolución de la historia, la cual nos habla que, pues, con la caída del Imperio Romano, los pueblos de Europa occidental fueron reducidos a cubrir las necesidades elementales de la autoconservación. La necesidad primaria a que se enfrentó un individuo fue la protección contra el asesinato, el robo y la violencia. Para asegurarse esta protección, el individuo frecuente la buscó en una persona más poderosa que él, pagando como un precio con su propia servidumbre, incluyendo la pérdida de la libertad individual y el nacimiento de una relación feudal. Eh, pues como tal, el nacimiento o la presencia de autoridad no solamente empieza desde la época feudal, sino desde las antiguas civilizaciones, ¿no? Pero aquí en la época feudal eh, es importante, ¿por qué? Porque en este tiempo estaban este tipo de situaciones que pues atentaban y más a la sociedad. En ese momento pues ya sabemos que se dividían las clases sociales, ¿no? Estaban los plebeyos que eran los más propensos a sufrir este tipo de, pues de situaciones de robo, violencia, asesinato, como lo dice aquí, ¿no? A lo cual pues tuvieron esa necesidad de buscar a una persona, que en este caso fue el señor feudal, que era superior a ellos, el cual pues les brindó toda esta protección a cambio de trabajo, ¿no? El señor feudal establecía su autoridad. ¿Saben qué? Está bien, yo les proporciono vivienda, eh, protección, pero a cambio yo quiero que ustedes trabajen mi tierra, ¿no? Que produzcan la tierra para que nosotros le demos cuentas al rey. Entonces, más o menos ahí fue como que implementándose la autoridad en la época feudal, ¿no? Que digo, no solamente aquí, sino que pues desde los egipcios, ¿no? Los egipcios, los mesopotámicos, todos estos pueblos, los mayas, siempre ha existido esa autoridad, ¿no? Pasamos ahora a la consolidación de la autoridad como elemento regulador en las sociedades. Aquí nos dice pues que una persona puede y acepta una comunicación
como autoritaria, solo cuando prevalezcan cuatro condiciones simultáneamente. Por ejemplo, una orden emitida en un lenguaje no inteligible para quien la recibe no es una orden en absoluto. Nadie la consideraría así. Es decir, si una persona que pues maneja otro idioma y no maneja el tuyo llega y te da una orden, pues obviamente no vas a saber qué onda, ¿no? Por eso no se puede considerar como pues autoridad. Ahora, que pueda entender y lo haga, la comunicación. Una comunicación que en el concepto de quien la recibe es incompatible con el propósito de organización, tal y como el que la entiende, no puede ser aceptada. Una persona inteligente negará la autoridad de aquel que contradice el propósito del esfuerzo con él lo entiende, ¿no? También otro punto es que en el momento de su decisión crea que no es incongruente con el propósito de la organización. Si se cree que una comunicación implica una carga que destruye la ventaja de la conexión con la organización, no seguirá siendo un incentivo para el individuo el contribuir la existencia de un incentivo. Es la única razón para aceptar cualquier orden reconociendo su autoridad. Otro punto es que en el momento de su decisión crea que es compatible con su interés personal como un todo, y también que sea capaz de atarla, física y mentalmente. Ahora bien, la ficción de la autoridad superior es necesaria por dos razones principales, las cuales son que, pues es el proceso mediante el cual el individuo delega hacia arriba o en la organización la responsabilidad de lo que es una decisión de la organización, una acción que se despersonaliza por el hecho de su carácter coordinado. ¿Esto qué significa? Que si se ignora una instrucción, tiene que aceptarse el riesgo de que un directivo está equivocado, un riesgo que el individuo no puede aceptar y habitualmente no lo hace, a menos que en realidad su posición sea tan buena, por lo menos con la del otro respecto a la evaluación correcta de la situación pertinente. La otra es que la ficción proporciona un aviso impersonal de lo que se está en juego es el bien de la organización. Si se hace burla de la autoridad objetiva por razones arbitrarias o simplemente temperamentales, si en otras palabras existe un intento deliberado de cambiar una demanda de la organización en ventaja personal, en lugar de salvaguardar correctamente un interés personal importante, entonces hay un ataque deliberado a la organización. El sistema de coordinación. La autoridad ha sido definida en parte como el carácter de una comunicación en una organización formal. Estas prácticas confirman la declaración de que en una organización formal la autoridad está emparentada con la comunicación. La palabra autoridad se emplea rara vez, excepto cuando existe o implica una conexión con una organización formal. Eh, no puede haber también autoridad sin la correspondiente responsabilidad. Una expresión más exacta sería que no se puede atribuir autoridad a las personas en puestos de la organización a menos que estén dominadas subjetivamente por la compañía en cuanto se refiere a sus decisiones, ¿no? Eh, es muy importante el tema de la autoridad con el que tiene que ver con la comunicación, ¿no? La autoridad siempre tiene que ver con dar órdenes a las otras personas, pero no cualquier persona lo puede ser. Hay diferentes tipos de autoridad en los cuales actúan una persona que ordena a varias, una persona ordena a otra persona y así se van pues desglosando los tipos de autoridades que ahorita mi compañero Javier les explicará. La autoridad. Reconciliación con los conceptos legales. Los conceptos legalistas de la autoridad. La autoridad es otro nombre de la buena voluntad y la capacidad de los individuos para someterse a las necesidades de los sistemas cooperativos. La autoridad surge de las limitaciones tecnológicas y sociales de los sistemas cooperativos. Por una parte,
y de los individuos de la otra. Y aquí que la condición de autoridad es una sociedad es la medida, tanto el desarrollo de los individuos como de las condiciones tecnológicas y sociales de la sociedad. Tipos de autoridad y las relaciones organizacionales. Autoridad en línea. Un superior toma decisiones y las comunica a un subordinado, quien a su vez toma decisiones y las comunica a sus subordinados, y así sucesivamente. Forma una línea desde la cumbre hasta un nivel inferior de la estructura organizacional. Otro tipo es la autoridad de staff. Significa básicamente bastón que se lleva en la mano para apoyarse. La autoridad utilizada para apoyar la autoridad de línea. En tanto que el funcionario de línea tiene autoridad directa sobre otros individuos y puede ordenar que las ideas sean utilizadas, una persona de staff por lo general debe vender sus ideas al personal de línea sobre la base de sus méritos. Un concepto de autoridad. El concepto de autoridad de Nicolás Maquiavelo es la dependencia de la aprobación de las masas. Maquiavelo reiteró frecuentemente el tema de la existencia continuada de cualquier gobierno, sea monárquico, aristocrático o democrático. Depende del apoyo de las masas. Esto claramente establece el conocimiento de Maquiavelo de la aceptada teoría de que la autoridad fluye de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Otro concepto en la actualidad para autoridad. La autoridad se refiere al ejercicio de ciertas potestades de mando o conducción de carácter legítimo. Esto significa que debe contar con algún fundamento en principio reconocido por los subordinados. Esto a la diferencia del poder, que no requiere de mayor fundamento más allá de la fuerza o la capacidad para producir los efectos. Autoridad y autoritarismo. La autoridad es un atributo que el derecho otorga a una persona o varias para que mantengan una relación de superioridad sobre otras personas subordinadas. Por otro lado, existe la autoridad moral, es decir, la habilidad para ejercer a un ascendiente sobre un grupo. La autoridad se manifiesta en muchos ámbitos, en la familia, grupos de todo tipo, sindicatos y organizaciones políticas, pero la más destacada es la autoridad relacionada con el Estado. En este caso, la autoridad es un recurso del poder institucionalizado muy vinculado a otro concepto, el del orden, así como a la obligación de obedecer que permite no realizar esfuerzos para persuadir y sobre todo para no tener que recurrir a la fuerza. Por otro lado, el autoritarismo es un modelo de ejercer el poder de una forma autoritaria. Se entiende también como una actitud abusiva de la autoridad. Esta palabra se utiliza especialmente para describir sistemas de gobierno autoritarios de una nación o país y procede del adjetivo autoritario.